Hola, hola mi gente. Hoy vamos a hablar de Caracas, pero vamos a empezar diciéndole que Venezuela está en América del Sur al norte y tiene el Mar Caribe por el norte, al sur a Brasil y a Colombia, al este Guyana con el Océano Atlántico y por el oeste a Colombia. Cuando se funda Caracas se hace con el nombre de Santiago León de Caracas el 25 de julio de 1567 y fue Diego de Lozada quien la fundó. Su nombre viene de las tribus de los indios Caracas que habitaban esa zona. Era un área de unos 700 y pico de kilómetros que era una hacienda llamada San Francisco. Bueno, en la actualidad Caracas se divide en 5 municipios. Ellos son el municipio Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre. Caracas está en el norte de Venezuela, en el centro, en la región centro-norte, ¿verdad? Y tiene por el norte al que se llama ahora el estado Vargas, tiene por el sur al estado Miranda, tiene por el este también a Miranda y por el oeste tiene a Vargas y a Miranda. Bueno, en esas tribus, como le decimos, que fueron los habitantes autóctonos de esa zona, teníamos a los Teques y a los Caracas, que ya le dijimos que es de donde viene ese nombre de Santiago León de Caracas. Bueno, dentro de sus líderes vemos allí principalmente al cacique Guaycaipuro, que es el de la izquierda, ¿verdad? Luego a su lado tiene al que era su hijo, que fue el cacique Baruta, y tenemos a Paramacón y a Tiuna. Todos ellos eran caciques de esas etnias y le dieron una fuerte batalla a los colonos que estaban en esa época. Quizás eso trae como consecuencia que venga la fundación antes quizás de lo previsto para ellos poder tener mejor control de estos embates que tenían esta resistencia indígena. Bueno, tenemos que hablar del personaje importante nacido como Simón Rodríguez, que su apellido paterno era Carreño, pero por alguna razón parece que su padre era un clérigo y bueno, no sé exactamente cómo fue el tema, pero él adoptó el apellido de su madre, Simón Rodríguez, que fue tutor y maestro de Simón Bolívar y también fue tutor de Andrés Bello. Él nació en 1769 y muere en Perú en 1854. Simón Bolívar, por supuesto que, bueno, ya sabemos pues la trayectoria, libertador de 6 naciones, nació en 1783 y muere en Colombia en 1830. Tenemos a Francisco de Miranda, que fue el precursor de la independencia, quien llevó la bandera tricolor a Venezuela. En 1750 nace, muere en 1816 preso en España, en la Carraca. Y don Andrés Bello, que dejó un legado importantísimo tanto para lo que fue la gramática de la lengua en castellano como los códigos civiles que escribió para Chile y para Colombia. Y además de eso, bueno, también fue maestro por un corto tiempo del propio Simón Bolívar, a pesar de que se llevaban 2 años nada más. Tanto Andrés Bello como Miranda, ellos estudiaron en la Universidad Católica Pontificia de Santa Rosa, que por un decreto real de 1721 fue creado en Caracas, y eso posteriormente dio paso a la actual Universidad Central de Venezuela, que por cierto, estos dos señores que estamos mostrando acá, tanto el doctor Jacinto Conví como el doctor René Sotelo, bueno, salen de esa casa de estudios, y el doctor Convite en particular en 1913 nació en Caracas, muere en 2014 a los 100 años y fue el creador de la vacuna de la lepra. Y el doctor René Sotelo, que nació en 1962 en Caracas también, es el actual jefe del Departamento de Cirugía Robótica del Hospital del Sur de California, nada más y nada menos, ¿no? El hombre allá en Estados Unidos dando cátedra de cirugía robótica, y no solo en Estados Unidos sino en casi toda Latinoamérica dicta charlas, ese tipo de cosas. Él hizo especializaciones en Japón y en otros países. Bueno, esa música que hemos estado escuchando pertenece a estos señores, los antaños del Estadio, que fueron un grupo que fue creado en 1946 allá en Caracas. Ellos tocaban básicamente en el estadio de San Agustín, que era la sede de un equipo de béisbol no profesional que era el Cervecería Caracas, que posteriormente se convirtió en los actuales Leones del Caracas. Y
tenemos que hablarle de los tranvías eléctricos que habían en Caracas, que eso en el año 1907 existían los tranvías en Caracas. Como pueden ver ahí, ese que se ve en la foto, el número 42, fue el último que rodó para darle paso al supuesto progreso, que eso ocurrió en el año 41 cuando dejaron de circular los tranvías. Y abajo tenemos la laguna de Catia, que eso estaba en la actual zona de los Magallanes de Catia, y en el año 1933 el general Juan Vicente Gómez, que era el presidente del momento, mandó a que secaran eso para construir ahí una urbanización llamada Nueva Caracas. Pero bueno, cosas que pasaron y que tenía Caracas. Tenemos que hablar del metro. El metro comenzó a prestar servicio en 1983. Bueno, el principal medio de transporte de la ciudad. Tiene 4 líneas en la actualidad. También se comunica con la línea que va hacia la ciudad de Los Teques. Y también lo hace con el ferrocarril de Los Valles del Tuy. Bueno, tiene 4 líneas y se apoya con el uso del Metrobús y con el Metrocable para darle servicio a zonas altas, pero del Metrocable vamos a hablar después. Hay varias líneas de Metrobús, ahorita no vamos a dar detalles, sino solo genéricos. El metro que ven de color naranja con plateado es los trenes nuevos, y los de abajo eran como eran originalmente. Bueno, son más de 80 kilómetros de vías que tiene el metro solo ahí en la zona metropolitana, pues, de Caracas. Y hay unos proyectos para extenderlo hacia otras zonas, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Solo de lo que hay, y que fue un excelente sistema de transporte masivo. Bueno, a la derecha está el distribuidor La Araña, que fue construido entre los años de 1950 y 1960, y se le agregaron algunas cosas en el 2013. Pero como pueden ver, es una obra de ingeniería de transporte rápido, bien interesante, que permite, bueno, la comunicación entre los distintos sectores de la ciudad, de norte a sur, de este a oeste, de este a norte. Bueno, una foto habla más que todo lo que yo les pueda decir. Así que esto es parte de las cosas que se pueden conseguir en Caracas. También tenemos que hablar de la casa natal del Libertador, Simón Bolívar, que es esa que vemos en la parte superior de la izquierda. Vemos la fachada, vemos la parte interna. Tenemos también la calle donde está esa casa situada, y más hacia la derecha superior es una pintura de cómo era Caracas, la llamada Caracas de los techos rojos, en los primeros años de su fundación, que todo giraba en torno a lo que era esa iglesia que está ahí, la catedral, la que estaba en la parte de abajo. Esa iglesia catedral fue construida en 1674 y tenía una plaza mayor enfrente, que hoy en día es la Plaza Bolívar. Bueno, en el año de 1842, Guzmán Blanco, que era el presidente, le cambió el nombre a Plaza Bolívar. Y por cierto, esa estatua ecuestre que está ahí, que ven en esa foto, fue en 1905 cuando la colocaron, sustituyendo a una anterior que estaba de 1842. Bueno, más a la derecha vemos el Palacio Federal Legislativo, que fue construido entre 1870 y 75, también por Guzmán Blanco. Y ahí había una iglesia, la cual él la demolió para construir ese palacio que se convirtió en la sede del Congreso y después ahora en la actual Asamblea Nacional. Por cierto, eso queda en todo el frente, bueno, por un lado, digamos por el lado norte, da hacia la Plaza Bolívar, y por el lado sur le queda lo que era justamente esa Universidad Católica Santa Rosa, de la cual le hablé antes, donde estudió Andrés Bello, y estudió que fue la primera sede de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, vamos a hablar del Parque El Calvario. ¿Por qué? Porque este es un parque que tiene una historia muy simpática. O sea, de hecho, duró para completarse en su totalidad más de 100 años, porque empezó en 1858 y terminó en 1958. Son 17 hectáreas donde hay varios monumentos, plazas. Hay que destacar ese monumento, por ejemplo, que se ve ahí, que es un arco, que es como el arco que se ve en París, el Arco del Triunfo. Bueno, este es el Arco de la Federación, porque a Guzmán Blanco le gustaba mucho todo este tema de las cosas a los franceses. Pero más a la derecha, una de las plazas que se pueden conseguir en ese parque. Y bueno, y en la esquina superior derecha conseguimos la que se llama la Plaza de San Jacinto, o la Plaza del Venezolano. Esa queda
casi que enfrente, en la casa natal de Simón Bolívar. Y bueno, esa plaza, una de sus características principales, además de que fue un mercado que se llamaba el Mercado de San Jacinto, primero, bueno, su antigüedad, que eso fue parte de un convento de los años 1500 y tanto, pero después, incluso en 1802, Alejandro de Humboldt coloca ahí o sugiere la colocación de un reloj diseñado por él que te da la hora en base a la luz del sol, o sea, un reloj con una cuestión de piedra y tiene, en base al movimiento del sol, eso, la luz te va marcando la hora, ¿no? Bueno, parte de las cosas que se pueden ver en Caracas. También abajo vemos esas torres gemelas que son las torres del Centro Simón Bolívar, las torres del silencio. Ellas fueron construidas entre 1948 y 1954 y fueron básicamente destinadas a oficinas públicas para ministerios y eso, y son torres de 32 pisos. Y bueno, eran como un emblema de la ciudad porque bueno, en esa época no había muchos edificios así de esa altura, además de que tenían esa característica, eran gemelas, y formaba parte de todo un complejo ahí de oficinas, y habían locales comerciales, etcétera, estacionamientos por debajo, una serie de cosas que hay allí. Y bueno, a la derecha, en la parte superior, inferior, tenemos lo que se llamaba la Plaza de Toro del Nuevo Circo, que dejó de ser Plaza de Toro, pero siguió ahí como un monumento construido a principios del siglo XX. Se construyó esa en 1916. Pero bueno, ahí quedó ese monumento y sigue estando, pues. Son cosas a ver en Caracas. Bueno, aquí llegamos a la iglesia de la Candelaria, que fue construida en 1708 y sobre todo para rendirle culto a la Virgen de la Candelaria por aquella gran comunidad que había por esa zona de Caracas de gente que había llegado de las Islas Canarias, que eran muy devotos de esa Virgen. ¿Y por qué se llevan los restos ahí del doctor José Gregorio Hernández en 1975? Porque donde estaban sus restos en el cementerio del sur de Caracas hubo un incendio, una cosa, y bueno, llevaron esos restos ahí a esa iglesia, porque sus padres, los padres del doctor José Gregorio Hernández, eran de origen canario. Y bueno, se está elevando a nivel de santuario esa iglesia por el hecho de que están los restos del doctor José Gregorio Hernández, quien recientemente acaba de ser declarado por la Iglesia Católica como venerable. Ya le falta poco para que lo pasen a santo. Y abajo, en la izquierda, vemos el Panteón Nacional en el centro, y a los lados, bueno, se ve el lado izquierdo, justamente como esa tumba de Simón Bolívar, que está decorada con las banderas de los 6 países que él libertó. Y a la derecha se ve un mausoleo que fue en el 2013 cuando se construyó, y se llevaron para allá los restos de Simón Bolívar únicamente porque en el panteón están los restos de mucha gente importante de Venezuela. Bueno, la Plaza Oleari, señores, su nombre lo toma de un militar que acompañó a Bolívar, llamado Daniel Oleari, era un irlandés. Y esa plaza fue construida y fue por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, que fue el mismo de la ciudad universitaria de Caracas, por ahí por 1945. Y en la Urbanización del Silencio, que está a la mano derecha, fue en 1943 que empezó esa construcción. Como pueden ver, un conjunto de edificios muy bonitos que además se caracterizan por tener unos jardines internos y unas zonas internas para que los vecinos pudieran socializar. Además, con la construcción de esa urbanización ahí en esa zona del Silencio, que por cierto todo eso está muy cerca del Calvario, ahí se acabó con una serie de sitios que eran como unos antros, pues, en esa zona del Silencio, que muchos años antes se llamó el Tartagal. Y bueno, para acabar con esos antros, bares, prostíbulos, etcétera, se construyó la urbanización del Silencio y se puso orden en esa zona. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí porque esto tiene todavía mucha tela que cortar.
En una próxima parte le vamos a hablar de otros parques, de museos del Poliedro de Caracas, la ciudad universitaria, otras personas relevantes nacidas en Caracas, centros comerciales, comida, del Guaraíra Repano y ya saben, vayan al canal, por favor, suscríbanse, apóyennos. Si les gustó, la manito. Así que nos vemos pronto. Cuídense.